cuanto a lo que es el enfoque que el apóstol Santiago tiene respecto de la fe. ¿Qué tipo de fe nosotros debemos tener? Y sabemos que normalmente, ¿cierto? El apóstol Santiago siempre nos enfoca en lo que es eh, los tipos de fe que evidencian, ¿cierto? La fe viva de un creyente. Entonces, yo invito a cada uno a abrir su Biblia en el libro de Santiago. Vamos a leer los primeros versículos de la epístola, pero luego, ¿cierto? Entramos a ver los temas que él trata en el libro, ¿cierto? Que tienen que ver principalmente con los tipos de fe. Sabemos que hay una fe que es básica, que es la fe de salvación. Pero como creyentes, una vez que somos salvos y somos justificados, la fe de salvación se evidencia. Se evidencia no solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van mal. Por eso la pregunta, ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿O cómo nosotros podemos demostrar nuestra fe? Si un tribunal, cierto, nos llamara para evidenciar que somos cristianos, ¿qué evidencia tenemos de que realmente nuestra fe es una fe viva? Entonces vamos a leer versículos 1 hasta el versículo número 11 del capítulo número 1 de Santiago. Capítulo número 1 de Santiago, versículos 1 hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, luego dice, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Oramos. Padre Santo, pedimos que tú bendigas esta hora la enseñanza de tu palabra, que yo pueda ser útil en tus manos. Sabemos que tu palabra, Padre, es ocupada por el Espíritu Santo para hablarnos y abre nuestro corazón para examinar cuánto valor, Padre, tiene nuestra fe. Sabemos, Padre, que nuestra fe ha sido puesta en Jesús como Salvador para nuestra salvación y nuestra justificación. Pero, Padre, que podamos evidenciar también en la vida práctica nuestra confianza en ti, no solamente cuando hay bendiciones, sino también la adversidad. Prepáranos, Padre, para las contradicciones de la vida. Y aún si hay personas que están pasando esas contradicciones, sea el tiempo de levantar su corazón a ti. Y gracias, Padre, por tu palabra. Escucha nuestros ruegos, recibe las gratitudes que han sido manifestadas y ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Por favor, Padre, danos la gracia de tener paz y trata con los violentos, las personas rebeldes. Y, Padre, que las autoridades puedan tener un peso para agradarte a ti y hacer tu voluntad como tu palabra enseña. En nombre de Jesús. Amén. Amén. El enfoque de la fe del apóstol Santiago realmente lo podemos contrastar, ¿cierto?, en varias cosas. Y esta epístola
es un contraste donde Santiago hace una afirmación no solamente sobre sentimientos, sino sobre que la fe es más que sentimiento, es más que incluso conocimiento. Es acción, es práctica y está viva. Ahora, ¿qué tiene que ver Nike con esto? Porque Nike tiene una propaganda de bastantes años atrás donde realmente apela al sentimiento. El Nike dice, si lo sientes, bueno, hazlo. Y la Biblia nos habla, ¿cierto?, de que el sentimiento obviamente va para arriba o para abajo, pero la fe es algo que es confianza, es convicción de hacer lo que es correcto. Realmente tenemos que entender que el enfoque de Dios es no solamente sentimiento. El creer es algo de confianza y tomar el paso, ¿cierto?, de llevar a cabo la manifestación, ¿cierto?, de lo que uno cree. Si uno lo cree y no se manifiesta en nuestra vida, uno tiene un gran problema porque la fe puede estar muerta. La Biblia nos habla, ¿cierto?, en Santiago que la fe puede estar viva o puede estar muerta. Y uno puede decir que tiene fe. De hecho, ayer escuché a una persona decir, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. Y la verdad que no tiene ningún compromiso con nada. Y hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no tienen, ¿cierto?, una fe viva. Es una fe muerta. Ahora, la epístola universal de Santiago el apóstol tiene, bueno, Santiago tiene el título de Jacobo, Tiago, bueno, en el caso de Tiago es el nombre que conocimos un hermano en Brasil, ¿cierto?, de un pastor. También se habla de Diego. Santiago era medio hermano de Jesús y después de su resurrección llegó a la fe, el apóstol Santiago. Ya era líder prominente dentro de la iglesia cristiana en Jerusalén. Eso está en Hechos 15. Flavio Josefo, un historiador, cierto, judío, en su libro de Antigüedades, cita que fue asesinado en el año 62 después de Cristo por el sumo sacerdote judío Anán. ¿Ok? Entonces, Santiago nos da no solamente una doctrina de la fe práctica, sino también nos da un testimonio de la fe práctica. ¿Ok? Ahora, el contexto, sabemos que esta epístola o la carta fue escrita en el año 45 al 48 después del Señor, después de Cristo, ¿cierto? Pues necesita la resolución del concilio de Jerusalén del año 49 después de Cristo. ¿Se acuerdan del concilio que hubo conflicto entre el enfoque judío y el enfoque, ¿cierto?, de la gracia? Hubo un aparente conflicto entre la doctrina paulina de la justificación por la fe y la doctrina de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Jesús claramente indica que el árbol se le conoce por sus frutos, ¿se acuerda? Y la fe se muestra a través de las obras, de modo que el que no se muestra en obras no tiene fe. Aquel que no tiene obras, ¿y qué tipo de obras? Las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, como el apóstol Pablo dice, cierto, en el libro de Efesios. Entonces, el propósito de la carta es consolar a los creyentes la persecución, pero corregir la inconsistencia de los creyentes que no concordaban con su profesión de fe en Cristo. Un propósito principal es corregir la inconsistencia de los creyentes que no concordaban con su profesión de fe en Jesús. Y los temas que vamos a tratar brevemente, cierto, en esta hora es que el apóstol nos presenta que las tentaciones o pruebas como evidencia de nuestra fe es algo importante considerar, porque mucha gente cuando entra en las pruebas, su fe se tambalea. También la fe tiene que ver con obras como evidencia de la fe. En tercer lugar, vamos a ver que la sabiduría verdadera y la falsa también, cierto, manifiesta cuán grande es el contenido de doctrina que tenemos y cómo esa doctrina se evidencia en la sabiduría, no solamente de conocimiento, sino de carácter, de las obras, cierto, que son fruto del Espíritu Santo. Y una cosa que también tenemos que aprender, que la fe tiene que ver con la paciencia.
Nosotros estamos muchas veces expuestos a circunstancias que nos afligen, que nos sacan de las casillas, y la verdad es que tenemos que aprender a tener la paciencia, porque en los últimos días, de hecho, cierto como es hoy día, en el tiempo presente, hay un tiempo donde vamos a tener que tener mucha paciencia, porque el carácter de los últimos días de los hombres de la sociedad es un carácter cierto del mundo. Y es importante estos tres temas: tentaciones o pruebas en la fe, obras como evidencia de nuestra fe, y también la sabiduría verdadera en el carácter, y también la paciencia de la fe en los últimos días. Y partimos con el primer punto: fe en las pruebas. Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Las 12 tribus tienen que ver con los judíos, ciertos cristianos que habían cierto abrazado al Señor en su fe, pero que estaban en la dispersión, estaban cierto fuera de Jerusalén, y sabemos cierto que no estaban dentro del territorio y no estaban dentro de su nación, habían sido expatriados. Y Santiago, como ya dijimos, cierto, era medio hermano del Señor Jesús, se hace a sí mismo esclavo de su propio hermano, colocándolo al mismo nivel que al Dios Todopoderoso. ¿Se acuerda del versículo 1 de qué dice? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Entonces, si alguien necesitaba convencerse, sin sombra de duda, que Jesús es Dios, era su propia familia. ¿Se acuerdan que en algún momento su familia fue incrédula? Dice que, bueno, recordamos un episodio ahí, ¿cierto? Pero Santiago creyó y adoró y sirvió a Jesús como Dios. Y esto en sí mismo es una gran apología a favor de la fe, ¿cierto? En ese sentido. Ahora, si entramos a la fe en las pruebas, después del martirio de Esteban, la iglesia empezó a dispersarse. Esto está en el capítulo 7 del libro de Hechos. Y con la destrucción de Jerusalén, el éxodo fue masivo. Por eso, cierto, el apóstol se dirige a los que están en la dispersión. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 12. Todos pasamos por pruebas. Dios usa las pruebas para hacernos madurar. Las pruebas nos dan la oportunidad de apoyarnos en Dios, y sin ellas nos apoyaríamos en nosotros, y obviamente caemos en un tremendo vacío y una aflicción. Yo sé que nos afligimos, pero hay momentos en que tenemos que decir: Señor, tú estás en control de las cosas, y ayúdanos a llevar a cabo, ¿cierto?, tus propósitos aún en las pruebas. En las pruebas debemos apoyarnos en el Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Dios usa las pruebas para nuestro bien. Porque la Biblia dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando somos impacientes, porque nos falta, no somos cierto maduros, no somos cabales, y Dios quiere que aún en las pruebas nosotros seamos perfeccionados. El propósito de las pruebas: perfeccionar el carácter nuestro, el carácter de Cristo en nosotros, como el fuego que prueba el oro. Y de hecho hay un pasaje, un ejemplo de eso, cierto, en la Biblia. Entonces el Señor tiene recursos para enfrentar las pruebas, para que esas pruebas nos ayuden. Porque dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué dice Hebreos capítulo número 1, versículo 1? ¿Cómo se define la fe en el libro de Hebreos? ¿Alguien recuerda la definición de la fe en la Biblia? ¿Alguien recuerda la definición de la fe que dice Hebreos en el pasaje o en el capítulo de Hebreos que se llama la galería de los hombres de fe? ¿Ya? ¿Cómo define la fe el autor de Hebreos? Es el capítulo 11. Capítulo 11, ¿cierto? Que dice que la fe es la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Así dice, si no me equivoco. ¿Alguien puede leerlo completo? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok. Entonces, el primer paso es confiar y luego viene la evidencia. Así como confiamos en Jesús para nuestra salvación, nos arrepentimos y confiamos que su sacrificio nos ha perdonado, ¿cierto? Nos ha limpiado todo pecado. También en las pruebas, hermanos, tenemos que ejercer fe que Dios está en control y nosotros tenemos que tener, ¿cierto? La gracia de Él para no acelerarnos o desacelerarnos, ¿no, cierto? Llegar a un punto de olvidarnos que el Señor está al cuidado de nosotros, aún en las pruebas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios tiene recursos para nosotros, si es la oración, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Nuestra hermana Marisol está en un lugar muy práctico, ¿cierto? Para realmente entender este punto, porque está, ¿cierto? Ella mirando, ¿cierto? Por lo menos hasta lo que vimos delante. También fe es probada por las tentaciones. La fe no solamente por las pruebas, sino por las tentaciones. Como otras veces he dicho, las pruebas son algo que no nos gusta pasar. Las tentaciones son algo que la carne, es cierto, nos seduce. Y la tentación va a llegar tarde o temprano y podemos caer en ella o salir airosos con la ayuda del Señor. De hecho, cierto, el Señor acusó a Israel de tentarle a él, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros, ¿cierto? Tenemos que aprender a tener dominio propio de las cosas carnales. Estamos en un base de carne, tenemos al viejo hombre, pero Dios quiere que tengamos dominio propio. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. Entonces, las pruebas implican examinarse internamente, sino que cada uno dice tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que es concebida, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, hermano, también nosotros vamos a ser probados en nuestra fe cuando hay cierto ofertas de las cosas del pecado. El problema viene cuando buscamos la tentación, pues somos nosotros los que tenemos los malos deseos, dice la Biblia. ¿Cómo puedo soportar la tentación? La respuesta nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Alguien puede leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? Por favor, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Que lo tiene rápidamente. Entonces, hermanos, no tenemos que culpar. Yo sé que algunos dicen, el diablo nos metió la cola. No, Dios dice que debemos examinarnos. Porque cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hay todo un fruto después de esto que da luz al pecado, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13? 1 Corintios 10, 13. Sí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces, hermano, yo siempre recuerdo el ejemplo del paraguas. La autoridad de la palabra de Dios es nuestro paraguas de protección. Si nosotros salimos del paraguas, obviamente vamos a mojarnos. Y es un ejemplo para ilustrar el hecho de que nosotros, hermanos, tenemos la autoridad de la palabra de Dios cuando Él dice que debemos guardarnos, ¿cierto? De alimentar la carne y más bien en contraste alimentar el espíritu.
y no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Y la salida muchas veces está por eso recordar lo que Dios dice para no cierto obedecer la carne, sino obedecer lo que el Señor dice. Entonces Dios no nos ha dado todo, Dios nos dice, Dios nos ha dado toda buena dádiva. Leo de nuevo, ¿cierto? Nuestro texto en nuestra pantalla. Dios nos ha dado toda buena dádiva y nos ha hecho renacer en la palabra de verdad. Dios nos ha dado toda buena dádiva. Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. La palabra de verdad no es cierto todo un enfoque que el mundo tiene, político, filosófico, etcétera. La palabra de verdad está cierto en lo que es la enseñanza del Señor. Toda buena dádiva, Dios nos ha dado cierto gran bendición por medio de su palabra. Y eso cierto es una gran bendición para protegernos de las seducciones, de las tentaciones. Amén. Entonces somos probados en las pruebas y las tentaciones. Y la actitud de las pruebas es el dominio propio, es obediencia a la palabra implantada, dice el apóstol Pablo. Por eso hablamos del paraguas, ¿cierto? Por esto dicen mis amados hermanos, versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, pocas palabras, tardo para airarse. Yo sé que hay gente que dice que contar este 10, pero eso no está en la Biblia. La Biblia nos habla, ¿cierto?, de la actitud, del carácter de paciencia que Dios tuvo contigo. ¿Cuánta paciencia? Y a veces no tenemos paciencia. Tardo para airarse. Dios dice en la Biblia que no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino Él no quiere que ninguno perezca, la paciencia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 20. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Aquí, cierto, la palabra salvar tiene que ver, cierto, con el corazón que esté limpio. Y sabemos que la salvación está en función de lo que fue la fe que tú pusiste en el Señor y yo puse en el Señor. Pero Dios quiere que tengamos un alma y un corazón limpio, y para eso tenemos cierto que tener la palabra implantada en nosotros. Amén. Y porque en contraste la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos pide que dejemos la maldad y la cambiemos por la palabra implantada del Evangelio. Versículo 22 del capítulo 1. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces la fe sin obras es una ilusión, como la imagen del espejo. No se trata de ganar la salvación, sino de vivir lo que creemos. Una cosa es honrar a Dios en nuestros corazones y otra es evidenciar esa fe en el carácter cristiano. Entonces, hermano, ahora el apóstol dice que la fe se evidencia y Dios dice que a Dios le importa que se evidencie. Hacer las obras que Dios quiere que hagamos es la evidencia externa de nuestra fe. Dios desea que seamos hacedores. Cualquiera puede sentarse y escuchar la palabra de Dios, pero no todo el mundo se propone hacer lo que ha escuchado. Siempre decimos a la gente que le entra por un oído y le sale por otro. Ojalá que no seamos eso, ¿cierto? El Señor Jesús claramente enseñó que la manera por la cual sus discípulos serían reconocidos, ¿se acuerda? Es porque serían obedientes a su palabra. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces la fe que decimos tener será probada. Las tentaciones y las pruebas son oportunidades para evidenciar nuestra fe. Y el propósito de las pruebas es perfeccionar el carácter cristiano como el fuego que prueba el oro. Una cualidad para soportar la tentación es la sabiduría que Dios nos da, ¿cierto? Y queremos pedirla como un don de Dios.
que es concebida solo bajo la condición de una fe firme. Porque aquel que es de un día para otro, un día tiene fe, otro día no, dice, es de doble ánimo, esa fe no sirve. Lo que Dios quiere que, si decimos que somos creyentes, no solamente mantengamos nuestras convicciones y nuestro carácter en las cosas buenas, sino en las pruebas y aún las tentaciones. Amén. Ahora, podemos tener diversas fuentes de pruebas y tentaciones. Podemos tener pobreza, podemos tener riquezas, aún nuestra propia concupiscencia, como dice la Biblia. Pero las actitudes es atenernos, a la palabra implantada por la cual nacimos al Señor. La palabra implantada por la cual nacimos al Señor. Ahora, también el apóstol Pablo enseña que la fe se evidencia por las obras. La fe se evidencia en las pruebas, se evidencia en las tentaciones y se evidencia por las obras. No solo escuchando la palabra de Dios, sino también obedeciéndola. La Biblia dice en el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Como era usted en la mañana cuando se miró al espejo. Pero dice, más el que mira atentamente la perfecta ley, o sea, al espejo, que es la palabra de Dios, nosotros lo miramos a la palabra, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado lo que hace, bienaventurado lo que hace, feliz es lo que hace. La palabra bienaventurado merece ser felicitado. Amén. Entonces la fe se evidencia no solamente por las pruebas, en las tentaciones, sino también por las obras. ¿Cómo uno puede evidenciar la fe por las obras? La Biblia habla de que eso se hace a través de dominar la lengua. La lengua se tiene que dominar, practicando el amor, segundo, fraternal, separándose de las prácticas pecaminosas del mundo. La Biblia dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces, hermano, la fe se evidencia por las obras, pero aquí el apóstol Pablo apunta a algo bien específico: cómo manejamos nuestra lengua, cómo practicamos el amor fraternal, cómo nos separamos de las prácticas pecaminosas del mundo. Además, no haciendo excepción de personas con buenos pensamientos y en contraste con buenos pensamientos. Porque dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hay distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos, ¿Qué malos pensamientos podría uno sugerir de una persona que hace esto, prefiriendo, cierto, atender mejor a una persona que llega, bueno, bien vestido, con, vamos a ver, evidencia que tiene, que es próspero, ¿cierto? Y normalmente a veces las personas quieren allegarse a alguien que es próspero y menosprecia, ¿cierto?, al que tiene dificultades, de pobreza. Entonces, Dios nos ayude, hermano, para no tener malos pensamientos, porque muchas veces no hacemos las cosas correctas. Dios no discrimina a nadie, obviamente, solamente Él discrimina a los que son incrédulos de los salvos, eso sí. Pero en cuanto al trato, ¿cierto?, en la hermandad, en la familia del Señor, no, ¿ok? Si en verdad cumplir la ley de real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis.
Pero si hay acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiendo un punto, se hace culpable de todo. Amén. Por aquí está hablando, ¿cierto?, el apóstol Pablo, de que está presentando, ¿cierto?, la ley para decir, bueno, y este pasaje, siempre yo lo ocupo para decir que no hay nada injusto. Pero por eso tenemos que entender que las obras nos salvan, si bien las obras evidencian la fe, pero las obras realmente no salvan a nadie porque realmente nadie ha podido guardar la ley. Porque el que ofendiendo un punto a la ley se hace culpable de todo. No hay justo ni aún uno. Por eso que la gracia es la solución que Dios tiene para nosotros. Por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero estamos hablando de que la fe verdadera se evidencia por obras. Amén. No es que las obras justifican en un sentido cierto el hecho de que nosotros vamos a ir ante Dios a decirle, mire, las cosas buenas que yo hice. No. La Biblia dice que las obras nuestras son como trapo de inmundicia, así que nosotros las presentamos como para decir, mire, yo merezco la salvación. No. La obra de Cristo es suficiente. Pero una vez que uno recibe al Señor, tiene que manifestar un carácter diferente. La fe se prueba también por el tipo de sabiduría. La fe se prueba por las pruebas, se prueba por las tentaciones, se prueba por las obras y también la fe se prueba por el tipo de sabiduría que nosotros tenemos. Las manifestaciones de la sabiduría verdadera está en capítulo 3, versículos 13, 17 y 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí la Biblia habla de la sabiduría, no de conocimiento, porque hay mucha gente que tiene tanto conocimiento. De hecho, es cierto, los que destruyen nuestra nación pueden tener mucho conocimiento del fuego, de las armas. De hecho, hay profesionales que se dedican a hacer todo un plan para dañar a otros, etcétera. Pero la Biblia dice que esa no es la sabiduría de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, no en actitud orgullosa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Si no me equivoco, son 4 cualidades: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, hermano, que Dios nos ayude para tener este carácter. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ojalá que mucha gente pueda conocer la sabiduría de Dios y pueda vivir la sabiduría del Señor. Que nosotros podamos vivir esta sabiduría. La fe se prueba por el tipo de sabiduría, pero en contraste la Biblia nos muestra que hay una sabiduría que es falsa. ¿Qué es la sabiduría falsa? No solamente filosofías de conocimiento que el hombre ha inventado, sino actitudes carnales. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta es la sabiduría falsa. No tiene que ver con doctorado, ¿cierto?, en biología, etcétera, sino dice la Biblia de celos amargos, contención en vuestro corazón, la jactancia, etcétera. Y bueno, está ahí cierto lo que ya hemos mencionado. Pero también, hermano, como punto final, la fe es probada por los que dominan y prosperan fuera de la iglesia. A veces nosotros decimos, bueno, como un salmista, creo que en Salmo 73, empezamos a pensar, bueno, ¿por qué a la gente del mundo le va tan bien? Y yo aquí, cierto, pasando dificultades. Y sabe, la Biblia dice que la condición que prevalecerá los últimos días va a ser una condición muy triste. Ahora Santiago pasa en capítulo 5 a revisar lo que va a hacer con los ricos que están fuera de la iglesia.
esta gente no solo está fallando en la prueba de tener riqueza, sino que también son la fuente de algunas de las presiones sobre la iglesia, ya que se aprovechan de los cristianos, ya sea porque son pobres, porque son cristianos, o ambas cosas. Para ellos Santiago no tiene una apelación, sino una condenación, como los profetas del Antiguo Testamento proclaman para ellos un desastre. La Biblia nos muestra, ¿cierto? Puede leer capítulo 5, y obviamente Dios llama, de hecho pasamos al libro de Nehemías ahora, realmente como, ¿cierto? Los judíos, después que Dios les dio la tierra prometida, ellos empezaron, ¿cierto?, a gozar de esa bendición, pero a través del tiempo, ellos, ¿cierto?, quedan postrados por causa, ¿cierto?, de su pecado. Y realmente, ¿cierto?, Dios llama a los hombres a volver a su camino, aún en la prosperidad. La actitud ante la injusticia va a ser la aparición del juez. Hay muchos injustos. Pues la Biblia dice en Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También tened vosotros paciencia y firmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, se acerca. Hermanos míos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. De aquí el juez está delante de la puerta. Mucha gente quiere hacer su propia justicia. No, cierto, hay tantos ricos, hay tanta miseria, etc. Y yo sé, hermano, que debemos hacer las cosas correctas, pero cuando nosotros tomamos en nuestra mano el juicio, debemos tener mucho cuidado, porque Dios es el juez justo. No significa que no hagamos las cosas correctas y no apelemos al Señor para que Él tome el control, pero tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Finalmente, preguntas. ¿Hay conflictos en cuanto a la justicia, a justificación por la fe? La Biblia dice que la fe sin obras es muerta, pero la Biblia dice que la salvación es por la fe. Pablo explica que los pecadores son justificados por la fe, Romanos capítulo 3, versículo 4, y luego versículo 21, Romanos capítulo 3 al 4, perdón. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pues ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay una contradicción entre la fe que presenta el apóstol Pablo para salvación y la fe con obras que presenta el apóstol Santiago. No, porque la Biblia nos enseña que la fe verdadera va a producir un fruto. Entonces, la Biblia dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero el apóstol Santiago está evidenciando que realmente es cierto, uno debe producir fruto de su fe verdadera. Santiago explica que la fe es muerta a menos que se demuestre por obras. Santiago explica que la fe es muerta a menos que se demuestre por obras. La Biblia dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Más quiere saber este hombre vano que la fe sin obras es muerta, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiero decir una vez más que no somos salvos por obras, pero la fe que nos salva nos conduce a las buenas obras. Pablo escribió acerca de nuestra posición ante Dios. Santiago escribió acerca de nuestro testimonio ante el mundo. Son dos cosas diferentes, pero que son complementarias. Pablo escribió acerca de nuestra posición ante Dios. Somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. Santiago escribió acerca de nuestro testimonio ante el mundo, que evidencia que nuestra fe es una fe viva. Pablo enfatiza la justificación ante Dios. Santiago enfatiza la justificación ante los hombres. Pablo y Santiago enseñaron lo mismo, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aplicaciones. Si usted estuviera ante un tribunal, si tú estuvieras ante un tribunal para ser acusado de ser cristiano, de ser un cristiano, ¿cómo demostrarías tu fe ante el juez? ¿Qué evidencias tendrías no solo los conceptos del evangelio, sino de tu testimonio de vida? ¿Podrías decirle al juez que has tenido gozo en las pruebas, que no has sido vencido por las tentaciones, que has aplicado la sabiduría bíblica, no la sabiduría falsa? ¿Podría decir que no has abandonado tu fe en la prosperidad o en la pobreza o en las pruebas? Pregunta, ¿qué de tu lenguaje? ¿Qué de tu paciencia? ¿Qué de las prácticas del mundo? ¿Qué de tu temperamento y tu carácter? ¿Qué de nuestra sabiduría en cuanto a nuestras decisiones, considerando la voluntad de Dios? El Señor nos salvó por la fe y la gracia para buenas obras, y esas obras deben dar la gloria al Señor, no para enorgullecernos, sino para glorificar al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oramos, hermanos. Hermano Eduardo, si puede guiarnos en la oración. Padre Todopoderoso, damos las gracias por este tiempo de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias Amén, por amén. tu justificación, Señor. Gracias porque la salvación, Señor, no es por obras, es por gracia, Señor. Sabemos, Señor, que todos somos pecadores, Padre Santo. Sabemos, Señor, que no somos dignos, Señor, de tu salvación. Pero, Señor, te glorificamos, Padre Santo, porque solo tú puedes dar la salvación. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y tu amor para con nosotros, Señor. Que Amén, amén. diste a tu Hijo en la cruz, Señor, por nuestra vida, Señor. Gracias por todo. Te agradecemos por este tiempo también. Escuchar tu palabra, Señor, y por Pastor. Te ruego tú bendiga su vida. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.